terminó el intro? Ya me contestó José Gavián en el chat para que veas que sí estoy al pendiente, José. Bienvenidos todos. La verdad es que hoy estoy muy contento, ¿no?, por veros a todos ustedes. Me da mucho gusto ver a una persona que he aprendido a apreciar. Y aquí está mi hermano Luis Tornillo. Bienvenido, Luis, de verdad. No sabes el gusto que me da que estés con nosotros. Es un gozo para mí y un gozo para toda la iglesia, ¿verdad? El que tú puedas estar aquí. Porque, como decía mi hermano Manuel, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra razón de ser, hermanos? En el poder compartirles, ¿verdad?, el mensaje de salvación a otros, la palabra de Dios a otros. Tuve la oportunidad de conocer a Luis hace algunos meses junto con su familia y veo a Marisol, ¿verdad? Marisol, quien está en el Zoom. Marisol es su hermana y Luis está acá. Marisol, ya te ganó, ya anda por acá, Luis. Tú estás virtual, él está presencial y me lleno de gozo, hermanos. Me lleno de gozo. Veo a Martín en la pantalla y me lleno de gozo. Veo a Edna, a Aline, a los Dorantes, a mi mamá Marta, ¿verdad?, que es mi suegrita también. A Magos, que va saliendo del hospital también. A Liz, qué gusto que estés acompañándonos. Mi hermana Eustolia, ya se van a decir otra vez, está repasando la lista del hermano Hugo, pero saben, somos una comunidad de fe, somos una familia. Entonces, el tiempo que yo me tome para saludar a Luis es importante para mí y es el mismo tiempo que debería ser importante para usted para saludar a mi hermano David Fernández. ¿Cuánto tiempo tenían sin ver al hermano David Fernández? Yo tenía mucho tiempo y en la semana me lo encontré y le dije, hermano, acércate a tu familia de fe. ¿A dónde vamos a ir, hermanos? ¿No? Había un dicho de unos amigos venezolanos que decían, ¿a dónde vas con esa pata hinchada, verdad? O sea, se refieren a, ¿a dónde más vas a ir, no? Si aquí es el lugar. Entendemos que esta iglesia es una iglesia local, es un grupo de creyentes que, como veíamos en la epístola, ¿verdad?, del apóstol Pablo a los Filipenses, vivimos en un mismo sentir. Y ese sentir es ser como Cristo. Amén. Ser como Cristo y ayudar a otros que deseen ser como Cristo. Y eso es lo que estamos estudiando en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, ¿verdad? Tener gozo, veíamos en el capítulo 1, a pesar de las circunstancias. Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo en un valle de sombra de muerte. Es un tema que he hablado mucho con Luis, precisamente porque él tuvo una pérdida, ¿verdad? Una pérdida importante en su familia. Yo tuve una pérdida importante en mi familia el año pasado. Nuestros hermanos Martínez y Millán tuvieron una pérdida también. Una pérdida familiar importante. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos perdido un amigo, hemos perdido un familiar. Y el apóstol Pablo nos enseña en esta epístola, regocíjate en el Señor. Otra vez te digo, regocíjate en el Señor. Ten gozo. Ten gozo, ten alegría. Disfruta lo que Dios te da, ¿verdad? No importando, capítulo 1, las circunstancias, decía el apóstol Pablo, versículo 21 del capítulo 1, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos mencionaba 3 motivadores importantes que él tenía, ¿verdad? Y el primero de ellos, ¿cuál era? ¿Lo recuerda? La comunión con otros creyentes. La comunión con otros creyentes. Esto que vivimos cuando nos reunimos, que hoy estamos presenciales algunos y otros estamos en línea, estamos virtuales a través de internet. Gracias a Dios por el internet, ¿verdad? Gracias a Dios por el Zoom. Gracias a Dios por la computadora, por la cámara, por el micrófono, por todo lo que podemos utilizar para estar en comunión. La comunión era uno de esos motivadores que nos lleva a tener gozo. El saber que hay otras personas que creen lo mismo que tú, que buscan lo mismo que tú, que buscan a Dios de la misma manera que tú. Y en el capítulo 2 nos decía el apóstol Pablo, dice, si hay alguna consolación, si Dios te ha consolado de alguna manera, si has encontrado consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, que es lo que nos une, hermanos, si algún afecto entrañable,
si alguna misericordia, dice, completad mi gozo. No es que Pablo no tuviera gozo, o sea, estoy gozoso sumamente. ¿Y cuál era el tercer motivador? Estaba gozoso porque el evangelio estaba siendo predicado. Dice, yo estoy en la cárcel y allá afuera el evangelio está siendo predicado. Y eso lo llenaba de gozo. Y el tercer motivador era, tenemos que estar firmes a pesar del sufrimiento. A pesar del sufrimiento, porque vamos a tener conflicto como Jesús. Porque no solamente nos es concedido el creer en Cristo, sino también padecer por Él. Y Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si alguien te dijo que cuando vinieras a Cristo todo iba a ser color de rosa, todo iba a ser abundancia y todo iba a ser prosperidad, no es cierto. No es cierto. ¿Tú no estás enfermo? Porque tu fe no es suficiente en Cristo. ¿Tú no tienes trabajo? No porque tu fe sea insuficiente, no porque Dios no te ame. Las circunstancias que te rodean no deben condicionar tu gozo. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo. Teniendo comunión con su iglesia entrañable, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Los filipenses, dice, los amo entrañablemente y ustedes me aman porque han tenido cuidado de mí. Y mi propósito, que es que se predique el evangelio, se sigue predicando. Él nunca dijo, ay, cómo me duele mi pie por el grillete que traigo, ay, cómo me duele mi espalda por los azotes que me han dado. Nunca dice eso en la carta. Dice, estoy padeciendo aflicción, estoy en la cárcel, pero el evangelio se predica y a ustedes los amo y ustedes regocíjense, gócense en el Señor. Estén gozosos a pesar del sufrimiento. Y en el capítulo 2 lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y aprendimos que podemos tener gozo a pesar de la gente, a pesar de las personas. ¿De qué nos hablaba el capítulo 2? De que estamos insertos en un mundo donde reina, ¿qué? La maldad, ¿verdad? Donde reina la maldad, donde dice que esta generación maligna y perversa, ¿verdad? Estamos en medio de esta generación maligna y perversa, insertos allí, pero dice que nosotros somos luminares en este mundo. ¿Y cómo seremos luminares si nosotros no manifestamos el gozo de Dios a los demás? Si tú también estás preocupado, tú también estás triste, tú también estás enojado, tú también estás molesto, ¿y qué es lo que ve la gente en ti? Yo sé que es difícil que con el cubrebocas te vean que andas sonriente, ¿verdad? Pero cuando yo saludo a mi hermana Natalia, ¿verdad? Yo sé que está sonriendo porque ella siempre sonríe, siempre tiene una sonrisa en el rostro. Y lo veo en sus ojos porque se hacen más chiquitos cuando sonríe. Entonces, cuando sonríes, se te hacen tus ojitos así, ¿no? Se te hacen así de cejita. Entonces, sabemos cuando una persona tiene una actitud de gozo, una actitud de alegría, una actitud de cordialidad. Y también sabemos cuando es prepotente, cuando está enojado, cuando está triste. También lo podemos ver en el rostro. ¿Qué rostro das a las personas que conviven contigo? Hablábamos acerca de cómo podemos tener gozo a pesar de las personas, bueno, teniendo el mismo sentir que tuvo Cristo. Y hablábamos del sentir de Cristo, ¿verdad? Cómo Él tomó la decisión de hacer la voluntad de Dios. Cómo Él también no le importó cambiar, transformarse de Dios a hombre, a ser humano, para hacer la voluntad de Dios. Y buscó siempre ser obediente hasta la muerte, dice, ¿verdad? Y muerte de cruz. Y decíamos, bueno, tenemos el sentir que tuvo Cristo. Y es lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Completen mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Sintiendo qué? ¿Emoción cuando canto? ¿Emoción cuando oro y que baja así, no sé, chispitas de oro del cielo? No. Sintiendo lo mismo que sintió Cristo. Buscando ser esas luminarias que el mundo necesita, ¿para qué? Para acercarse a Dios. ¿Qué tal? ¿Estás alumbrando en donde estás? ¿En tu trabajo, en tu escuela? ¿Estás alumbrando? ¿Estás iluminando el lugar en donde estás? Y hoy vamos a estudiar el capítulo 3 de Filipenses, que ya nos hizo favor de leerlo nuestra hermana Jackie.
¿Qué es lo que vamos a encontrar? Ya vimos, podemos tener gozo a pesar de las circunstancias, podemos tener gozo a pesar de las personas. Y en el capítulo 3 de Filipenses vamos a encontrar que podemos tener gozo a pesar de cualquier cosa. De las cosas, se menciona varias veces las cosas, ¿sí? En este capítulo vamos a encontrar lo que es la verdadera fuente del gozo en la vida de un cristiano. Yo quisiera invitarte a que pensaras el día de hoy, ¿qué cosas te dan gozo? ¿Qué cosas te hacen sentirte alegre así que dices, qué contento estoy? ¿Qué te hace sentir gozo? ¿Tener dinero? ¿Tener posesiones? ¿Un carro último modelo? ¿Una casa? Puede ser tu familia, ¿no? ¿Qué gozo me da tener mi familia? Tener carreras profesionales, que llevas por la tercera carrera o ya tienes una maestría, un doctorado y quieres ser el doctor honoris causa de alguna institución educativa. ¿Qué te hace ser feliz? Tus viajes, ¿no? A lo mejor te hace feliz viajar aquí a la Francisco Villa, ¿no? A Ejidos de San Andrés, dices, hoy estoy muy contento por viajar allá a la iglesia, ¿no? O viajar internacionalmente, no sé, a Chinconcuac, no sé a dónde tú gustes y mandes, ¿no? Que dices, oye, qué gusto. Tu empresa, a lo mejor, ¿verdad? Tienes una empresa y dices, qué gozo me da que mi empresa esté floreciendo. ¿Qué cosas? Piensa en este momento, por favor, ¿qué cosas te dan alegría? ¿Qué cosas te dan gozo? ¿Qué te da gozo? Bueno, sabes, todos los gentiles, ¿verdad? La gente que conoce o no conoce a Cristo también, ¿verdad? Busca todas estas cosas. No solamente pienses en qué te da gozo, sino qué estás persiguiendo en tu vida porque crees, asumes, piensas, supones que cuando lo alcances te va a dar gozo. Lo que hoy yo quiero que podamos entender a través de este capítulo de Filipenses es que no importando las cosas, ninguna cosa, la tengas o no la tengas, la consigas o la dejes de conseguir, tu gozo se mantenga intacto y entiendas cuál es la fuente verdadera del gozo en la vida de un cristiano. El apóstol Pablo, ¿no? Decía en el capítulo 1, en el versículo, ahí empezando luego, ¿no? En el 4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Gozo. En el capítulo 2, por ahí del versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Y cómo empieza el capítulo 3? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozo, a pesar de las cosas. En este capítulo es lo que vamos a encontrar, hermanos. Vamos a encontrar cuál es la verdadera fuente del gozo en la vida cristiana. Además de eso, podemos encontrar también en este capítulo algunas formas de preservar el gozo cristiano y tenerlo como un hábito. Es algo que también buscamos de manera intencional. ¿Y cómo afecta todo nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo? Acompáñame a hacer una oración para adentrarnos en el estudio de este capítulo. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por la vida que nos das. Gracias por tu salvación. Gracias por tu palabra, Señor, que podemos encontrar en nuestra Biblia y que a través de ella, Señor, sabemos que tú nos amas, que tú nos amaste tanto, Señor, que entregaste a tu Hijo Jesús para que muriera en nuestro lugar, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas las personas que se encuentran conectadas hoy virtualmente o que están aquí presencialmente también, Señor. Te damos gracias y alabamos tu bendito nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gozo. El gozo es un deleite, dice alguien por allí, de la mente. Y dice que surge de la consideración de un presente o de la aproximación de una posesión segura para el futuro. Lo que les decía, ¿no? ¿Qué estás buscando conseguir que te va a traer gozo o qué tienes que te produce gozo? Y el día de hoy vamos a hablar precisamente acerca de la fuente del gozo en la vida del creyente. Leíamos aquí en Filipenses, ubíquese ahí en Filipenses capítulo 3, vamos a estar en ese capítulo. Dice en el primer versículo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Por qué tanto repetir? ¿Por qué tanto repetir? Porque bueno, los que hemos estado leyendo en la semana el Salmo 119, ¿verdad? ¿Cuántas veces dice el Salmo, no? Guarda mis mandamientos, guarda mis estatutos, escríbelos en tu corazón, guárdalos en tu mente, ponlos por obra. La mayoría de los versículos del Salmo 119 involucran la palabra del Señor. ¿Y cómo la podemos apropiar, verdad? ¿Cómo la podemos hacer nuestra y cómo la podemos llevar a la práctica? Entonces dice aquí, gócense en el Señor. No me es molesto escribirles las mismas cosas. ¿Sí? Y si para vosotros es seguro, se aseguran de la doctrina que les estoy enseñando, ¿verdad? Y comienza el capítulo con algunas declaraciones, unas advertencias, ¿verdad? Dice, guardaos de los perros, versículo 2, capítulo 3 de Filipenses. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y sigue. Voy a leer hasta el versículo 14 porque quiero que nos concentremos en una advertencia que nos está haciendo contra diferentes corrientes que el apóstol Pablo tenía que estar batallando. ¿Sí? Dice, porque nosotros somos la circuncisión, versículo 3, voy a repetir, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Es cuando yo me refiero al apóstol Pablo como una persona que se creía mucho, ¿no? Porque tenía de qué creerse mucho, tenía muchas cualidades. Y dice, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas, ¿se acuerda que íbamos a hablar hoy? Las cosas que nos dan gozo, ¿verdad? Dice, pero en cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. 3 advertencias que se las voy a señalar. En primer lugar, habla del judaísmo. Usted sabe que otra carta, la de Gálatas, ¿verdad? El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Galacia o a las iglesias de Galacia respecto a los judaizantes, personas que ya habiendo encontrado la salvación en Cristo, decían, no, es que además de eso tenemos que cumplir ciertos ritos judíos todavía, ¿no? Entonces, de eso habla el apóstol Pablo. Cuando les dice a los creyentes que tienen que seguir haciendo cosas que están escritas en la ley, como ritos y eso, ¿verdad? Después de ser salvos por gracia, ¿no? Vea lo que dice ahí en el versículo 2, dice, guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, o sea, no la circuncisión física, sino la espiritual. Entonces se está refiriendo precisamente a las personas que buscaban esto en cuanto a los creyentes, ¿no? Porque les querían hacer que se circuncidaran, ¿no? Cuando dice guardaos de los perros, ¿no? Guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. Cuando habla de los perros, pues no habla precisamente de los animales, ¿no? Sino habla en cuanto a las personas, ¿verdad? A los paganos, a los maestros cristianos egoístas y los mismos judíos.
Pero no precisamente de las personas, sino hablando de sus actitudes. Habla de su carácter, o sea, perros, así. Habla acerca de su conducta, malos obreros. Y habla acerca de lo que creen, dice, mutiladores del cuerpo. O sea, forzosamente querían que se circuncidaran, ¿no? O sea, no es que para que realmente seamos de Dios necesitamos hacerlo. Es a las personas que se refiere Pablo. Entonces, no nada más a los judaizantes, ¿no? Con los que también trata en la iglesia de Galacia, ¿verdad? Sino también nos habla aquí acerca de otra corriente que se llama el perfeccionismo. ¿Sí? ¿Cómo responde el apóstol Pablo aquí a los de la circuncisión, no? Pues les dice precisamente que ahora la circuncisión es espiritual, ¿no? Les dice que la circuncisión es espiritual porque nosotros servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no confiando en la carne, o sea, no haciendo obras, haciendo cosas, ¿verdad? Para agradar a Dios. Vean lo que dice el versículo 15, ¿no? Porque a veces sacamos de contexto las ideas. Si nosotros leemos esto, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Si yo no me quedo con eso, hermanos, yo estoy fuera de aquí, ¿no? Porque yo no soy perfecto. Pero lea lo que dice en el 12, ¿no? Si lo leemos un poquito antes, entendemos lo que dice Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, yo no soy perfecto, sino que prosigo. Dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. ¿A qué se refiere? No se refiere a la salvación, hermano. Se refiere a esa obra que Dios está completando en nosotros. Dice, no he llegado a la perfección, pero yo sé que Cristo me va a llevar hasta allá, porque Él lo promete. Dice que va a cumplir esa obra en nosotros. Y el perfeccionismo dice eso, ¿no? Que si alguien está en Cristo ya no peca. Ya es perfecto, limpio y sin mancha. Entonces, el apóstol Pablo también se está refiriendo a estas personas que arguían eso, ¿no? El ser perfectos, el ser 100% buenos por el hecho de estar en la fe. Y bueno, ahí les da la palabra dominguera, ¿no? También se refiere al antinomianismo. Ya ven, les dije que era la palabra dominguera. Antinomianismo. Viene de anti, que es en contra, y nomos, que es la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había personas que decían que tenían que cumplir la ley, ¿no? Y lo que ahora, no en el sentido de, van a decir, bueno, hermano Hugo, pero usted ha estado diciendo que nosotros tenemos que cumplir la ley. Sí, la ley no nos salva. La ley no nos salva, ¿no? Definitivamente. O sea, la ley no nos salva. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el antinomianismo es eso precisamente, ¿no? Que la gente estaba en contra de la ley, o sea, porque decían, no, pues ya no tenemos que cumplir la ley porque ahora estamos bajo la gracia, como mucha gente argumenta hoy, ¿no? Y viven como quieren y hacen lo que quieren. Dicen, no, pues es que ya estamos bajo la gracia, ya acepté a Cristo como mi Salvador y listo, ¿no? Estoy del otro lado. Y bueno, en este mes estamos memorizando, ¿verdad? Efesios 2, 8 y 9, y yo le decía al hermano maestro, al hermano misionero, dijeron, pues hay que incluir el 10. Porque a la gente se le olvida que consecuencia de nuestra fe son las obras. Las obras no nos salvan, son una consecuencia de nuestra fe, porque Dios, dice aquí en el versículo 10, vaya a Efesios, regrésese un poquito atrás, está Efesios antes de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Es donde dice, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, una vez que hemos recibido el don de la salvación, y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y lo que dice Santiago, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Entonces, la ley sigue vigente. Ya lo hemos estudiado. Históricamente, dispensacionalmente, bueno, si las dispensaciones, las épocas, ¿verdad? Que podemos encontrar en la Biblia. Y entonces, en este pasaje, además de todo lo que nos está hablando Pablo acerca del gozo, está refutando estas tres
corrientes de pensamiento: el judaísmo, el perfeccionismo y el antinomianismo. Porque incluso el antinomianismo también arguye que el creer es una obra, ¿no? Entonces, dice, entonces sí tenemos que hacer obras, ¿no? Dentro de este capítulo empieza haciéndonos esas advertencias, pero a través de ello nos revela lo que es la fuente verdadera de nuestro gozo. Solamente hace esas advertencias, ¿no? Hace esas advertencias en cuanto a tener cuidado con ello. Y a través de ello nos desarrolla lo que es la verdadera fuente del gozo cristiano. Empezando en el versículo 1, ahora dice, gozaos en el Señor. ¿Y qué significa estar en el Señor sino estar basados en una sana doctrina? Eso es estar en el Señor. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, gozarnos en el Señor. La experiencia del gozo cristiano está basado en la fe. ¿Y de dónde viene la fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, antes de llegar a todo el desglose que nos hace del gozo, Pablo, pues tiene que oponerse, ¿verdad?, a los que piensan que el gozo está basado en hacer las obras del judaísmo o en el perfeccionismo, que tenemos que estar totalmente perfectos y santos para vivir el gozo de Cristo, o que la ley no nos sirve, ¿no? Bueno, no nos sirve para salvarnos, ¿no? Sí. Pero la ley sigue siendo una norma de vida para el creyente. Son los mandamientos. Son los mandamientos. El hecho de que el Señor Jesús lo haya resumido en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, Él mismo dijo, yo he venido para cumplir la ley. Y también dijo el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, que ni una jota ni una tilde, o sea, una comillita, pasarían. Dijo, los cielos pasarán, la tierra pasarán, pero ni una jota ni una tilde de la ley va a pasar. Entonces, la ley sigue totalmente vigente. Entonces, si no es en las obras, si no es en la ley, ¿en dónde vamos a basar nosotros nuestro gozo? El origen de nuestro gozo, hermanos, está en nuestra salvación. En nuestra salvación. Compuesto por tres cosas interesantes, ¿no? Primero, la justificación. El perdón de nuestros pecados, ¿verdad? El ser declarados justos. A pesar de ser pecadores, dice, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué me dice de Romanos 5:1? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El gozo de la justificación. El gozo de la justificación. Es lo que dice el versículo 9, estamos en Filipenses 3. Dice, y ser hallado en Él, dice, no teniendo mi propia justicia, o sea, no por mis obras. Dice que es por la ley. Sí, efectivamente. La ley, los judíos, ¿verdad?, los escribas, los fariseos buscaban cumplirla y decían, es que con eso ya estamos listos, ¿no? De hecho, presumían cumplirla. Pero sabemos por las mismas palabras del apóstol Pablo que la ley fue nuestro ayo, ¿verdad?, nuestra guía para llegar a Cristo y saber que somos pecadores y que no merecemos la redención de Cristo. Dice entonces, mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Esto es el Evangelio, es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, justificados pues por la fe. Pablo siendo congruente con lo que dice a cada una de las iglesias en sus cartas. Vea lo que dice el 10 y el 11. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de conocer a Cristo no solo como el Salvador, sino también como nuestro soberano.
Y saber que al ser traídos bajo su autoridad y su señorío, nuestro gozo está completo. ¿De qué habla esto? De nuestra santificación. Vimos una serie completa, ¿verdad? Una serie completa de consagración, que era tomar la decisión de ser santos, de ser como Dios. El gozo de la santificación, hermano. El gozo de la santificación. Porque ese debe ser nuestro estilo de vida. Lea Romanos 6:22 si lo alcanza a encontrar. Y si no, pues ya le gané. Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Si realmente has sido libertado del pecado, o sea, perdonado, ¿verdad? Y hecho siervo de Dios, o sea, te has sometido a la autoridad de Cristo, pues entonces tienes por fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Esa es nuestra mira, esa es nuestra meta, es la fuente de nuestro gozo, nuestra salvación, hermanos, basada en nuestra justificación y en nuestra santificación. Justificación, santificación. ¿Y en qué más? Hablábamos hace un rato de ello. Vamos a brincarnos ahí en Filipenses 3 hasta el versículo 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿De qué estamos hablando? De la glorificación, hermano. Es nuestra esperanza. Nuestra redención va a ser completa. El Señor va a terminar su obra en nosotros. ¿Cuándo? Cuando venga por su iglesia. O si te adelantas, hermano, vas a estar ahí en espera, ¿verdad? Pero vas a estar ya en la presencia del Señor. Nuestra glorificación. Este cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo corruptible tiene que vestirse de incorruptible para poder estar delante de la presencia de Dios, porque la maldad no cabe delante de Dios. Entonces, hermano, nuestro gozo debe basarse no en las cosas, no en las personas, no en las circunstancias. En nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra glorificación, que representan nuestra salvación. En una palabra, en nuestra salvación. Pero qué difícil es, hermano Hugo, si yo tengo un familiar enfermo y está en el hospital y está al borde de la muerte. O acabo de chocar mi carro en la semana y ya me quedé sin auto y me corrieron del trabajo y me dejó mi novia y llegué a la fiesta y la vi abrazándose con otro. Ah, no, sabes, ya, otro. ¿Cómo podemos hacer del gozo una disciplina, incluso un hábito, ¿verdad? En nuestras vidas. Hemos hablado de ser intencionales. Yo sé que usted no quería venir a la iglesia. Yo lo sé, Manuel, no querías venir. Yo no quería venir. Yo, o sea, Hugo, mi carne, no se quería levantar. ¿De verdad? No somos intencionales por naturaleza. Nuestra naturaleza nos abraza con la cobija y no nos deja levantarnos. No querías venir. No somos intencionales. ¿Sabe qué es lo que lo mueve? El Espíritu Santo, hermano. Eso que te hizo finalmente levantarte, decir, ay, bueno, yo sé que no lo hiciste por venir a saludarme a mí, por venir a saludar a alguien más. Bueno, si lo hiciste, pues mala intención, ¿no? Pero venimos a rendirle culto a Dios, hermano. Usted no viene aquí a aprender religión, usted no viene aquí a que le diga yo, pórtese bien y darle una palmadita en la espalda y ya recibiste energía para toda la semana. No, hermano. Venimos a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el día de hoy venimos a aprender que nuestro gozo no debe basarse en las cosas, ni en las personas, ni en las circunstancias. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Me voy a adelantar al capítulo 4, nada más le voy a robar un versículo al predicador de la próxima semana, ¿verdad? Dice en el versículo 4 del capítulo 4 de Filipenses:
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahí está la clave. Pero si son unas cuantas palabras, hermano Hugo, regocíjate en el Señor. En el Señor. La aplicación personal de la palabra de Dios. Yo sé que hoy vienes y dices, oye, qué mal que no está el hermano Jacinto porque le hubiera quedado como anillo al dedo la predicación, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Es para ti. Y yo espero que así lo estés tomando. Es para ti. Entonces, ve lo que dice ahí adelante, ¿no? Filipenses, sigue Colosenses, ¿no? Colosenses, capítulo 3, ahí 2 hojitas adelante, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16 de Colosenses. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Y qué es ese canto en tu corazón si no es el gozo del Señor? Si a lo mejor a veces cantamos desafinados o más alto, más bajo, como tú quieras, pero ese gozo tiene que venir de adentro de ti. Debes estar convencido. ¿Pero a través de qué? De que la palabra de Cristo more en tu corazón. Tú no vas a poder experimentar el gozo de Dios si la palabra de Dios no mora en tu corazón. Te voy a mencionar algunos versículos. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, la palabra de Dios hablada a ti, a través de la Escritura. No es que yo tuve un sueño. Dios no te va a hablar en sueños hoy. No te va a dar una visión. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Fue Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo. Me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Qué dieta tan saludable, ¿no? Que produce gozo. Produce gozo. Primera de Juan 1:4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿cuál es la fuente del gozo? Las cosas escritas. Porque ahí está la palabra de Dios, ahí está la palabra de Cristo. Dice, mora en abundancia en vosotros porque así va a producir eso. Que estés todo el tiempo alabando al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y además de eso es que te apropies realmente del Espíritu Santo. Que realmente sepas que el Espíritu Santo vive en ti. Acuérdate, Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, ¿verdad? A fin de que arraigados y cimentados en amor, dice, seáis plenamente capaces de entender el amor de Dios, en resumen, que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que dice Efesios, ¿verdad? Que está un poquito atrás, Efesios 5, versículos 18 y 19, cuando dice, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? En lo cual hay disolución. Antes bien dice, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hablando entre ustedes, dice, con salmos. Entonces vamos a llegar y nos vamos a saludar así, ¿no? Manuel, grande gozo hay en mi alma. Y él me va a decir, oh, tu fidelidad. Más o menos, ¿por qué? Porque vamos a traer ese gozo en la punta de la lengua. Hermano, ¿sabes? Me pasó algo tremendo en la semana, pero tengo gozo porque sé que esto que me está pasando es temporal. Y vamos a la gloria. Vamos a la gloria. Me encantó que, yo sé, ¿verdad? Que hoy vamos a cerrar con un himno que es uno de mis súper favoritos porque realmente en eso está nuestra esperanza. El Señor viene otra vez. Y viene para que tu gozo sea cumplido. Clama al poder del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te llene de su Espíritu. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a saber si realmente estamos llenos de ese gozo? Si estamos llenos del Espíritu de Dios.
Bueno, ese gozo realmente es ese elemento de la experiencia de nuestra vida. ¿Cómo se llama la serie? Cristo, una experiencia de vida. Y esa experiencia se manifiesta en gozo, hermanos. Gozo a pesar de las circunstancias, gozo a pesar de las personas, gozo a pesar de cualquier cosa. Y de eso está lleno Filipenses. Gozo en la oración, versículo 1:4, ¿no? La intercesión por los demás. Dice, me gozo orando por ustedes. Gozo en la persecución, el 1:18, ¿no? No importa lo que esté padeciendo, ¿no? Dice, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo. Gozo en el progreso, ¿no? Ahí en el 1:25. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El gozo de Pablo, una experiencia de vida. Gozo cuando se tiene el mismo propósito, ¿verdad? En el versículo 2 dice, completad mi gozo, sintiendo todos lo mismo. ¿Sintiendo qué? El sentir de Cristo. Y gozo en la visión, ¿no? Gozo en la visión de versículo, el 2:16. Dice, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Haciendo qué? Lo único que glorifica a Dios. Almas salvadas. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué deis? Fruto. No en la medición de cuántas horas lees tu Biblia, cuántas horas, no. Eso es algo que es tu relación con Dios. Y mal si no lo hicieras, ¿no? Pero lo que Dios espera de nosotros es fruto. Y es ese fruto. Que otras personas conozcan a Cristo como su Salvador. Gozo en el fervor, ¿verdad? Que nos muestra el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Dice, así que hermanos míos y amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Quién era el gozo del apóstol Pablo? La iglesia, las personas que se salvaron, que se convirtieron, que conocieron a Cristo. Ese es el gozo. Todo eso es la manifestación del gozo en la vida de Pablo. ¿En qué te gozas? Nuevamente te pregunto lo que te pregunté al inicio, ¿verdad? ¿Qué cosas te dan gozo? ¿Qué te pone alegre? ¿Qué te pone feliz? ¿O qué estás buscando que tú crees que te va a hacer feliz? ¿Sabes? Cualquier cosa que sea, que no sea el glorificar a Dios, va a ser algo temporal. Mientras que este gozo de tu justificación, de tu santificación, de tu glorificación, es un gozo completo. Es un gozo que afecta todo tu ser. Porque endulza tu espíritu, ¿no? Como dijo María en Lucas 1. Dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Endulza tu espíritu. Satisface tu alma, ¿no? Pablo encontró en el versículo que mencionábamos, el versículo 4, ¿verdad? Regocijaos en el Señor. Pablo encontró todo lo que necesitaba en el Señor. Porque el Señor satisface nuestra mente con la verdad. Y si conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Satisface el corazón con amor. Dice el apóstol Pablo que Dios derramó su amor en nosotros, ¿verdad? En nuestros corazones, para que a nuestra vez también podamos amar a otros. Y nos dio libertad. Satisface nuestra alma. Y por si fuera poco, nos fortalece también físicamente. ¿Se acuerda de ese proverbio tan hermoso? 17:22. El corazón alegre constituye un buen remedio. Esa es la fuente verdadera de nuestro gozo, hermanos. Y yo espero que estas palabras de nuestro hermano, nuestro apóstol Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Hagan mella en tu corazón el día de hoy y que puedas encontrar ese gozo, esa satisfacción para tu vida en el Señor. Dios los bendiga. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, cuántas gracias te damos porque en Jesús tenemos el gozo real, Señor.
tenemos el gozo verdadero, porque somos justificados a través de Él, porque somos santificados a través de Él y porque seremos glorificados a través de Él, Señor. Y creemos en tu promesa, Señor. Creemos en la obra que estás haciendo en nuestras vidas y sabemos que un día estaremos en tu presencia, Señor, gozándonos contigo y alabándote por toda la eternidad. Es nuestro deseo, Señor. Es nuestro anhelo porque sabemos que Cristo viene otra vez. Y lo esperamos con ansia, Señor. No con impaciencia, porque sabemos que tú quieres que todo mundo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Que no retardas tu promesa, Señor, sino que quieres que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Gracias, Señor, por ese infinito amor que nos tienes y gracias, Padre, por esta nuestra iglesia local que busca rendirte tu culto, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.